de Finanzas del INCO. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, sobre todo un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Cómo llegamos a este nivel de endeudamiento en Sonora? ¿Sí está en el sexto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto nos toca pagar por sonorense? Mira, primero me parece importante mencionarte, Luis Alberto, el contexto. Me gustó la expresión que utilizaste de auditoría. Es como una auditoría social la que se hace. Evidentemente esto no tiene ningún costo para los estados y ese es un argumento muy válido que te neutraliza cualquier sesgo de la percepción que pudiera tenerse de cuánto cuesta la evaluación, ¿correcto? Entonces, es importante mencionarte que el contexto que viven tanto estados como municipios en sus finanzas es una dependencia de estos recursos federales que reciben, más de 3/4 partes. Se generan, tanto estados como municipios, y evidentemente Sonora no es la excepción, generan bajo nivel de recursos propios, y eso evidentemente cuando no te alcanza el recurso, pues ¿a qué recurres? A la deuda pública. Esta deuda pública, como bien mencionas, ha ido incrementando, pero también hemos detectado otro incremento, Luis Alberto, que es el referente al gasto en salarios, servicios personales, que no se desglosa. Digamos que en términos generales tenemos los números totales de que ha incrementado el gasto, pero no sabemos cómo se desglosa. Y entonces este ecosistema de elementos de las finanzas públicas, pues lo que nos están diciendo es que hay que tener cuidado con el manejo de la deuda pública. ¿Por qué? Porque es la ventanita que se abre para subsanar estos vacíos que hay en la generación o el manejo sustentable de las finanzas públicas. Como mencionabas, bueno, pues Sonora es de los estados que más debe, como mencionabas, digamos en términos de miles de millones de pesos. El corte al 30 de junio del 2014 era de 14,1 millones de pesos. Si hiciéramos más o menos una división muy sencilla de cuánto le tocaría a cada persona por sonorense, serían 4,860 pesos más o menos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta ventana de oportunidad, que es una herramienta de inversión que está en la Constitución y para eso está delineada, para que se apoyen las finanzas y no se colapsen con un gasto como una carretera, como un puente, obra pública, se está abusando. Y esto va de la mano también, Luis Alberto, con una falta de regulación eficaz, mecanismos de control de quienes toman decisiones. Tú mencionabas ahorita un poquito los antecedentes del manejo, de cómo se ha contratado. Evidentemente tiene nombre quién contrata, quién es el responsable. El problema es que no tenemos los mecanismos eficaces que realmente se cumplan para controlar el abuso de esta herramienta. Son 4,860 pesos le corresponde pagar a cada sonorense la deuda estatal que llega al corte. ¿Puedes repetir? 14,000 millones de pesos. ¿Cuánto dijiste? Así es, pero ese corte fue el 30 de junio del 2014. Hubo ahí un retraso en la publicación. ¿Pero 14,000 millones de pesos cerrados o más? 14,000,1 millones, y aquí es importante también mencionarlo. Eso es con base en lo que publica Hacienda. Si le damos clic al concepto deuda pública, esto se integra por deuda a largo plazo, deuda a corto plazo y proveedores. Proveedores no sabemos cuánto se debe. Ese es un gran reto que tiene la deuda pública a nivel estatal y municipal. Sabemos que se va aplicando el bote, tenemos algunas luces por ahí, algunos datos aislados, no son verificables, pero no tenemos la evidencia de cuánto es lo que se debe a los proveedores. Tú sabes que lamentablemente cada cambio de administración, pues se va pateando ese bote de los famosos adeudos anteriores. Uh-huh. Y entonces ahí lo que corremos el riesgo es que si tuviéramos la información de Sonora y de todos los estados con sus municipios, evidentemente va a incrementar el número de pesos que se deben. O sea, no sabemos cuánto deben a proveedores los gobiernos, a quién le deben y por qué le deben y bajo qué conceptos. Exactamente, mira, cuando uno habla, insisto, de la deuda pública con base en este estudio que hacemos, pues necesitamos información oficial, verificable, y lo que tenemos de mayor alcance es la información que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, replicable en las mismas circunstancias para todos los estados. Está en su página la información. Pero cuando hemos trabajado con estados y con municipios, y lo que nos hemos dado cuenta es que hay conceptos que son obligaciones financieras, pero que no están integrados al concepto de deuda pública. Y ahí es donde pues ya tienes el desorden. Y pues, insisto, va de la mano una falta de una regulación verdaderamente clara y eficaz que regule este manejo de las obligaciones financieras. A ver, ¿y por qué es esa deuda? ¿En cuánto reporta? ¿Tampoco está diseccionada? ¿Es solo lo que reporta el Estado? Exactamente. La información que te menciono es la que aparece, digamos, en términos generales en la página de Hacienda. Ahora bien, en la evaluación ya en específico, por ejemplo,
Sonora cumple con algunos criterios como los topes, como los saldos. Toda esta información está en el presupuesto de egresos. Necesitamos un documento, insisto, validado por el Congreso local. Pero ya, por ejemplo, cuando ves temas como qué tipo de garantía, con qué se garantiza o con cuál es el número de crédito, con qué instrumento se contrata esta deuda pública, por ejemplo, qué comisiones se pagan por esta deuda, ahí es donde ya comenzamos a tener restricciones de acceso a la información. Digamos, la deuda pública, como tú y yo contratamos un crédito, bueno, hay condiciones mínimas de información que se tienen que saber. Aquí la obligación que hay de publicar esta información, pues es que es el gasto público. Y hay una obligación también de ley, que dicho sea de paso, el 31 de diciembre de 2013 se venció el plazo para que los estados cumplieran con esta información y no cumplieron, y no hubo consecuencias. Entonces, aquí lo que se está mandando, y muy importante, Luis Alberto, es un mensaje de incumplimiento a alguna obligación que está en la ley para los gobiernos. Me parece que es muy importante este mensaje, porque si no, el ciudadano que te escucha, que nos escucha, hablando de estos temas, pues carece de los elementos que argumenten la legitimación del quehacer gubernamental. ¿Cuánto es la deuda de Hermosillo, ahorita que nos mantiene en cuarto lugar nacional? Dame 2 segunditos porque ese tema ya, ese dato es... Bueno, pero bueno, lo que te doy el dato, la deuda de los municipios pasa más o menos por la misma situación en la que tenemos que hay un aumento de deuda, dependencia de recursos, baja generación de recursos propios y aumento de salarios. A diferencia de los estados, en los municipios, en los estados el promedio de crecimiento fue de 38%, si mal no recuerdo, y en los municipios, Luis Alberto, ha crecido el gasto en salarios en más de 200%. Es impresionante el crecimiento y no sabemos cómo se está gastando ese recurso, no sabemos cómo se está destinando ese recurso. Eso lo que nos lleva también es a calar un poquito, estirar un poquito los mecanismos, insisto, de control para reportar cómo. Pero aquí incluso nos han dicho, oye, ¿qué ley, qué hay que regular, qué hay que generar? No, ya están las leyes, ya están los instrumentos, ya están las instituciones. Ahora lo que necesitamos es la eficacia, que se cumpla esto. Si no se cumple eso, no vamos a tener los elementos pues que nos permitan hacer pues vamos a observar ese margen de legalidad. Obvio, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cuánto quedó es decir, ya en números cerrados la deuda? Dame 2 segunditos. Okay, bueno, estoy hablando con Rafael Corona, el director del INCO. Estoy haciendo más para hacer introducción a quien se conecta, quien va encendiendo el radio. Hablo con Ricardo Corona del INCO. A nivel nacional me está dando el reporte de deuda del estado de Sonora como 6º lugar a nivel nacional. Y hay un dato duro interesante, el estado de la deuda de Hermosillo, ojo, y que nos mantiene en 4º lugar nacional. No puede, y ayer platicábamos unos colegas en una mesa con una invitación que tuvo a bien hacernos por una posada en Servando Carvajal de Súper del Norte, y el político cuando llega al poder se excusa de que es que no voy a hacer una cacería de brujas contra el antecesor. Es que lo que necesitamos es una cacería de brujos, no brujas. Sí, el que se excedió que la pague. Alguien tiene que empezar. Los gobernantes como los padres de familia. Si no ponen el ejemplo, si no a los directivos, los jefes, no ponen el buen ejemplo del respeto a la ley, del orden, no le pidan al ciudadano que haga lo mismo. Se oye mal lo que estoy diciendo, pero eso es parafraseando a los diálogos del infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Jolysse. No le pidas al vulgo príncipe lo que no puedes hacer tú. ¿Y cómo es que llegan y se sientan en la silla y se les olvida deslindar cuentas por taparse con la cobija? En verdad, ya hemos llegado a un límite del cinismo. Bueno, sí, cleptocracia, ¿no? Gobiernos donde el robo es la forma de gobierno. Entonces ya vamos al cinicracia, ¿no? Al cinismocracia. Adelante, aquí, Corona. Aquí un tema importante que se tiene que mencionar, Luis Alberto, es que está Hermosillo, pero digamos en cualquier momento, dadas estas condiciones de una regulación eficiente de la deuda pública, pues de repente te puedes dar cuenta, Sonora de entrada a nivel municipal, la deuda del estado, pero insisto, a nivel municipal, está en el lugar número 5, digamos. En los municipios más endeudados por estado, Sonora es el número 5. Aquí lo que quiero hacer énfasis es que las condiciones de regulación son deficientes y en cualquier momento te puede salir varios hermosillitos, si me lo permites expresar así.
Claro. Entonces, ese es uno de los riesgos que vemos. Hoy por hoy la deuda subnacional no es el riesgo. El riesgo es estas condiciones en las que se están contratando. Son 1.438 millones de pesos los que debe Hermosillo. Está, como bien mencionas, en cuarto lugar, por debajo de Tijuana, Guadalajara y Monterrey. Pero, digo, aquí, por ejemplo, Hermosillo es uno de los 20 municipios de 825 que han contratado deuda. Solamente 20 concentran el 46% de la deuda. Imagínate que en unas condiciones de regulación deficiente, pues esto te puede crecer esta situación. Y pues si no tienes los controles, como tú bien mencionabas, vinculados a responsabilidades de un manejo debido de este mecanismo, de esta herramienta financiera, pues sí se nos puede complicar. ¿Es de este trienio? Mira, esta deuda es de hasta, igual, como te mencionaba, con base en los datos de Hacienda, al 30 de junio de 2014. Ese es el saldo, digamos, hasta ese corte. Muy bien, entonces, ¿no reporta tampoco disección de por qué y cómo y cuándo? No, es la misma circunstancia. Digamos, tanto en estados como en municipios, las áreas más opacas son condiciones de contratación de deuda pública y el tema de desglose de salarios, servicios personales. Aquí, bueno, pues insisto, creo que esto te puede dar un panorama y el problema potencial que podría haber con el manejo de esta herramienta de deuda pública. Te pongo un ejemplo muy sencillo para lo que mencionabas y creo que viene muy bien al caso. El municipio de Puebla, la administración anterior decía, oye, es que yo estoy recibiendo del municipio que debe 750 millones de pesos, ¿ok? ¿Qué hago? No, pues que se publique lo que se recibe de deuda, de manera responsable. Pues yo estoy recibiendo con esto endeudado, ¿sí? Porque iba a contratar más y al final el reproche, digamos, a esa administración iba a ser por 1.000 millones y no por 750, o por 200 exactamente que iba a pedir este municipio. Al final de su administración cubrió sus 200 millones de pesos y le dio todavía bajó un poco el monto de la deuda, quedó en 600 y tantos millones de pesos de ese municipio, pero todo fue un escenario en el cual podía ser cuáles eran las condiciones de contratación, a qué título, con qué banco, a qué se destinó la deuda, y ahí está en su portal. Ese tipo de ejercicios son las mejores prácticas que estamos detectando y que estamos tratando de compartir a las entidades en el manejo de los recursos. Muy bien, te agradezco mucho la información, mi estimado, y estaremos, como siempre, muy atentos a su trabajo. A tus órdenes, saludos cordiales. Para que vea usted, ese es el nivel de manejo administrativo. ¿Por qué se llegó a ese nivel de deuda? ¿Qué es? ¿Cuánto es de López Caballero, de esta administración, y cuánto dejó Javier Gándara? Hay que ponerle nombre y apellido, porque se protegen entre ellos y se va haciendo grande esto. La deuda aquí en Sonora la inició Mario Fabio Beltrones. La continúa López Nogales, la refuerza muy bien Eduardo Burs y la refuerza muy bien Guillermo Padres, las administraciones. Aquí le empezó Gastón González Garza la deuda con un gasto inútil, que parte de ese gasto es el reloj. Y después toda la historia de la deuda hasta llegar a Javier Gándara, donde se dispara también. ¿Por qué hemos llegado a